Bueno, soy ingeniero aeronáutico y por la Universidad Politécnica de Madrid. Además, Project Manager profesional certificado por el PMI americano, y también tengo la acreditación de Lean Six Sigma Black Belt. Bueno, próximamente, espero que antes de que llegue el turrón, en diciembre, tendré la titulación de Master Black Belt por Six Sigma. Entonces, fundamentalmente me he dedicado a hacer proyectos de diagnóstico e implantación Lean, desarrollando posteriormente el plan estratégico de maduración para el cliente, tanto en proyectos nacionales como internacionales. La aplicación de las herramientas Lean, todas las que existen, ¿no? Pues 5S, VSM, SMED, balanceo de líneas, bueno, todas ellas según las necesidades del cliente, o sea, lo que necesite cada cual. Y por último, la capacitación de equipos, tanto los propios internos nuestros como los del cliente, dando también orientaciones a la dirección para la gestión del cambio. Bueno, pues una vez dicho esto, creo que ya tenemos el marco suficiente para poder entender el contenido. Entonces, esta sesión está dirigida exclusivamente a los que se plantean esta pregunta, que ¿cómo obtener un mayor rendimiento de mi negocio? Yo creo que no tenemos que echar a nadie de la sala porque todos estamos preocupados por este tema, ¿no? Entonces, y realmente yo lo que quería es, os voy a presentar al protagonista de hoy. El protagonista de hoy es este mueble, se llama Charlie. Charlie, saluda, muy bien. Entonces, Charlie, como veis, es un mueble normal, ¿no? Tiene dos cajones, el de abajo es normal, el de arriba es idéntico, pero tiene la particularidad de que tiene una bandejita diferente, ¿no? Entonces, pues Charlie es majo, no llora por las noches, se porta bien. Entonces, el problema que vamos a plantear y cómo vamos a desarrollar el caso es que nos piden 600 Charlies en 20 días. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer esto, cómo resolver nuestro problema, ¿no? Entonces, vamos a plantear 4 escenarios, 4 posibles soluciones para conseguir esa meta que nos pide un cliente, 600 cómodos en 20 días. Entonces, vamos a utilizar una serie de datos que van a ser comunes a todos los escenarios y por eso os los cuento aquí al principio y luego los damos por hecho en todos ellos. Entonces, el primero sería los tiempos de fabricación de Charlie. O sea, nosotros hicimos el pedido de la cómoda, nos llegó a la oficina y nos pusimos a montar a Charlie. Allí uno con un cronómetro, otro haciendo las operaciones, ¿no? Entonces salía un desglose, pues eso, de todo lo que había que hacer para montar la cómoda, de la estructura, los dos cajones, la bandejita, ¿no? Entonces el tiempo productivo puro y duro nos salieron 74 minutos. ¿Bien? Luego, para reflejar esto, para que refleje la realidad industrial de lo que ocurre en vuestros negocios, pues hemos incluido una serie de líneas adicionales que son las incidencias, que en el fondo pues son todo tipo de ineficacias, ¿no? O ineficiencias pues porque se me han acabado los tornillos y tengo que ir al almacén a por ellos. O la herramienta que tenía se la ha pasado al compañero y se ha ido a no sé dónde y no la tengo. O hay que esperar a que venga el de calidad porque esto hay que comprobarlo antes de seguir avanzando. Entonces, hemos añadido una serie de tiempos en todo el proceso, tanto de desperdicios como de verificaciones, ¿no? Un 30%, un 8%. Conclusión, más o menos necesitamos 2 horas para montar un Charlie, ¿no? Con esta distribución de tiempos. Bien, entonces, luego en cuanto a costes, pues las instrucciones dicen que necesitas un martillo, un destornillador de estrella y un destornillador plano. Evidentemente no cuestan esos precios, pero por hacer un escenario un poco más similar a vuestra realidad, les hemos puesto esos precios, ¿vale? A la vez, también necesitamos la materia prima, que vamos a suponer que nos cuestan 50 euros cada unidad. Luego, el coste de las instalaciones, ¿no? O sea, según los metros cuadrados que yo emplee para fabricar esas 600 unidades, pues, hombre, siempre tengo unos costes fijos, ¿no? Pues de potencia, de iluminación, de calefacción, bueno, 50 euros el metro cuadrado al mes, vamos a suponer, para todos los escenarios. Y por último, la tarifa horaria de las personas, que vamos a dejarla en 15 euros la hora. Y aquí sí que lo pongo porque es importante. Vamos a suponer que todos los escenarios funcionan a un turno para que sean fácilmente comparables. O sea, 10 personas a un turno es distinto que 10 personas a 2 turnos, evidentemente. Pero para que los números y las comparaciones sean más fáciles
y no nos perdamos y tengamos que acordarnos si un turno sí dos, pues todos son un turno. Esto es uno de los temas que, si os interesa en el backup, es interesante ver qué ventajas y qué inconvenientes tiene que yo funcione en mi negocio industrial con un turno, con dos o con tres. Tiene ventajas e inconvenientes en ambos casos, pero bueno, si os interesa se puede profundizar después. Y por último, vamos a suponer que el espacio que yo necesito para trabajar con Charlie son 2 metros cuadrados. O sea, tengo la cómoda, las herramientas y un mínimo de movimiento para no chocarme con el de al lado ni con el pasillo. Entonces, estos datos pues los consideraremos en los 4 escenarios. Entonces, el primero de ellos es bastante sencillo, producción individual por artículos, ¿no? Cada persona, con sus herramientas, fabrica el artículo completo. Le damos el martillo y los 2 destornilladores y, a la vez, para optimizar los desplazamientos, se trabajan en lotes de 5 unidades. El almacén entrega a cada persona 5 unidades y cuando las ha terminado de montar, se las lleva al almacén de salida. Entonces, si hacemos números, ¿no? Yo necesito 2 horas para cada unidad, necesito 600 unidades, pues una persona montando cómodas tardaría 171 días. Como nos las piden en 20, pues necesito 9 puestos de trabajo para dar respuesta a nuestro problema inicial, con esa distribución de tiempos. Entonces, esto, si hacemos una simulación de cómo sería nuestra planta, los puestos de trabajo los vamos a representar con esas cajitas grises y los buffer, los lotes de 5 unidades, con esas negras. Entonces, cada puesto de trabajo sería una cosa así, básicamente. Como necesito 9, pues aquí están los 9. Y luego tendría un almacén de entrada y un almacén de salida, ¿no? Hemos hecho la suposición en todos los casos de que el almacén de entrada es 3 veces más pequeño que el de salida. Porque cuando Charlie llega a la oficina era una cosa así, y cuando lo hemos montado es como 3 veces más grande. Vamos a suponer que no hacemos entregas intermedias y que a los 20 días el cliente le entregamos las 600 unidades y no hay camiones por medio. Por eso, en todos los escenarios, la proporción entre el almacén de entrada y salida será 1 a 3, ¿vale? Entonces, esto si lo traducimos en euros, ¿no? Bueno, primero en metros, acabarían siendo 168. Nos sale una nave de 21 por 8, ¿no? Entonces, traducido en dinero, ¿no? 9 personas con la tarifa horaria que hemos visto antes nos saldrían por esos 20.000 euros, ¿no? Los medios industriales que necesitan esas 9 personas, cada una necesita las 3 herramientas, hablamos de 43.000 euros. En cuanto al WIP, al trabajo en curso, o sea, ¿cuántas unidades de Charlie tengo funcionando en mi fábrica, ¿no? Pues si cada uno está trabajando con un lote de 5, yo tengo 9 puestos, pues tengo 45 unidades fabricándose. Eso supone también que es cash flow que no tengo, o sea, porque es dinero que está ahí parado en la fábrica, bueno, parado, trabajándose en la fábrica. Y por último, el espacio, pues los 168 metros cuadrados me supondría un coste de 8.000 euros en cuanto a instalaciones. Bien, este sería el primer escenario. Voy a intentar explicar por qué pasamos de un escenario a otro, o sea, qué inconvenientes o qué motivos hay para trasladarnos de uno al siguiente. Entonces, la transición al escenario 2 sería el escenario 1 tiene varios inconvenientes. En primer lugar, yo creo que no refleja la realidad industrial en la mayoría de los procesos, porque es raro que una persona fabrique el producto completo desde el principio hasta el final. Normalmente, lo que suele ocurrir es que hay una secuencia de operaciones para fabricar todos los productos. Y esa secuencia de operaciones pues, puede tener criterios de lo más variado. O sea, por ejemplo, uno de ellos puede ser la naturaleza del producto. Pues en este caso, Charlie tiene varios componentes, fabrico la estructura, fabrico el cajón, fabrico el otro cajón y después los integro. Responde un poco a su geometría o a su realidad física. Otras veces estará condicionado por las maquinarias o los equipos por los que debe pasar el proyecto no el producto. En plan, pues primero tiene que entrar en un horno, luego un centro de mecanizado, luego la cabina de pintura, ¿no? Distintas fases del proceso que requieren unas instalaciones que te marcan también incluso el propio layout, ¿vale? Entonces, por eso el escenario 1 no me convence. Entonces vamos a pasar al escenario 2, que sería una línea de fabricación tradicional, que creo que es la situación más frecuente en todos los casos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos el proceso según los componentes del producto en nuestro caso, que como es un producto muy sencillo, pues el puesto número 1 fabricaría la estructura, el puesto número 2 el cajón superior, el puesto número 3 el cajón inferior y el último
fabricaría la bandejita e integraría los componentes anteriores. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que ya no todos los puestos necesitan todas las herramientas. Nuestro amigo del puesto 4 solo necesita un destornillador, no necesita ni el otro destornillador ni el martillo, ¿no? Entonces digo que ya el concepto de medios industriales nos cambia. Entonces, si hacemos la distribución con la tabla esa de tiempos que os enseñé al principio, la distribución según la estructura que hemos marcado para la línea nos queda de esta manera, ¿no? El puesto 1 tiene 49 minutos y los otros del orden de 25 cada uno. Entonces, realmente, el cuello de botella condiciona la velocidad a la que puede avanzar la línea. Cuando entré a trabajar en esta empresa, lo primero que me dijo mi jefe fue: léete el libro de la meta. Entonces, yo estaba ahí toda motivada, pensé que me iba a encontrar un libro de manual de la mejora continua o algo teórico. Y realmente, si no lo habéis leído, os lo recomiendo, es muy interesante. Es una novela en la que cuenta cómo un director de planta tiene sus conflictos en su planta, además te lo va cruzando con cómo se le complica la vida familiar, ¿no? Su mujer está enfadada porque nunca para por casa, porque tal, los niños. Y entonces, hay un momento en el que él se ha comprometido a llevar de excursión a su hijo y a toda la clase de su hijo, y se le había olvidado. Y iba a ir a la fábrica un sábado porque no sé qué, y dice, los niños. Y entonces decide que tiene que hacer que se va de excursión con los niños. Entonces, empiezan las excursiones de un fin de semana, salen de un punto y tienen que llegar a otro el domingo. Entonces, pone a otro de los padres al comienzo de la expedición con los críos, pone a otro al final para que no se le pierda a nadie, él va por el medio, y entonces va observando con sorpresa que primero se da cuenta que no van a llegar a tiempo. O sea, empieza a preocuparse porque dice, si no llegamos a donde hay que acampar, aquí todos los niños por la noche, los padres a mí me cortan el cuello, ¿no? Entonces, va probando distintas estrategias para conseguir que el grupo avance más deprisa, hasta que se da cuenta que el problema es que, había puesto al principio a los más, los más ágiles, los más deportistas, los que van a mejor ritmo, a ver si tiraban unos de otros, que si una cuerda, que si no cuerda. Total, que descubre que en realidad el grupo avanza a la velocidad del más lento. El más lento era un gordito simpático que iba lento. Entonces, él, claro, te explica, ¿no?, que lo que tienes que hacer es prestar atención a los cuellos de botella, porque son los que te van a condicionar a qué velocidad entregas tu producto. O sea, que uno sea capaz de ir muy rápido no significa que tú tengas una línea rápida. Entonces, por eso tienes que fijarte en los cuellos de botella y no en los centros que van, en las estaciones que van mejor, ¿no? Entonces, aquí tenemos un cuello de botella en el puesto número 1. ¿Qué podemos hacer para evitar esto? Porque además lo que ocurre aquí es que este empieza a trabajar con Charlie y tarda 1 hora. Y todos estos tardan media hora. Con lo cual, este hace su cómoda y espera media hora que le llegue la siguiente, porque este no ha acabado. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Hay múltiples maneras, pero una de ellas es duplicar la estación en el cuello de botella y intercalarlas. O sea, el montador que está en el puesto 1A empieza a trabajar a las 8, a las 9 le entrega la cómoda al del puesto 2. El del puesto 1B empieza a trabajar a las 8:30 y a las 9:30 le entrega la cómoda al del puesto 2. Entonces, el del puesto 2 recibe una cómoda cada media hora, que es lo que está necesitando, porque su tiempo de trabajo está en 25 minutos más o menos. Entonces, de esa manera se arreglaría un poco el cuello de botella. Con esto, en realidad, esa línea, como veis, necesita 5 personas para funcionar, produce 14 unidades al día, y para producir esas 600 unidades que me está pidiendo el cliente, yo en realidad necesito 44 días, haciendo el cálculo de simulación, ¿vale? Entonces, duplicando la línea, yo puedo entregar esas 600 unidades en 23 días. Ni siquiera llego a los 20. Con lo cual, tendré pendiente una pequeña negociación con el cliente, decir, o sea, yo no voy a poner una tercera línea por 3 días de diferencia, evidentemente. Tendré que decir, bueno, te entrego en 23 días, pero pues te puedo hacer las entregas espaciadas, porque normalmente el cliente necesita las 600 unidades por volumen de compra, pero no las necesita las 600 a la vez. A lo mejor necesita primero 10, luego, entonces, bueno, se puede negociar, pero que tengo ahí un pequeño contencioso administrativo para llegar a cubrir lo que el cliente me ha pedido. Bien, entonces, esto sería el escenario 2. Entonces, si hiciéramos la distribución en planta, ¿cómo podríamos dibujar este escenario? Pues, evidentemente, las estaciones consecutivas quedarían algo así,
¿Cómo poner la doble estación en el puesto 1? Pues hay distintas soluciones, esta nos ha parecido bien. Como tenemos 2 líneas, pues las duplicamos tal cual y dejamos un pasillo más ancho, porque tiene que haber movimientos de producto por ahí. Y almacén de entrada, almacén de salida, y 138 metros cuadrados que necesitamos para este segundo escenario, que ya es un poco menos del anterior, que eran 168. Entonces, hablando de economía, ¿qué nos cuesta esto? Necesitamos 10 personas, porque son 5 y 5, con lo cual hablamos de 27.000 euros. En cuanto a los medios industriales, no necesitamos todos para todos, pero las cantidades son esas. Y hablamos de 41.600 euros. En cuanto al trabajo en curso, como ya no hay lotes, cada persona solo está trabajando con un Charlie, ¿no? Pues tenemos 10 unidades de trabajo en curso y el espacio que necesitamos pues son 138 metros cuadrados, que me cuesta pues eso, casi 8.000 euros. Entonces, comparando con el escenario 1, en el primer caso, pues necesitamos una persona más. En el otro estábamos hablando de 9, con lo cual es un 10% de empeorar. En cuanto a los medios industriales, nos salen 1.600 euros menos, pero tampoco es tan significativo. Si os acordáis, en el escenario anterior eran 43.000, solo hablamos de un 4% de reducción. Lo que sí que se reduce drásticamente es el work in progress, el trabajo en curso, que la reducción alcanza casi el 80%, porque ya no necesitamos 45, sino 10. Y por último, en metros cuadrados, pues hay una reducción, suena bien, ¿no? Casi un 20% en cuanto al espacio necesario. Entonces, ¿qué inconvenientes tiene el escenario 2 para que pasemos después a un escenario 3? Por un lado, los cuellos de botella hacen ineficiente cualquier proceso, o sea, cualquier línea de producción, como lo hemos comprobado, porque además avanzas a la velocidad del más lento. Y por otro lado, la experiencia demuestra que hay un porcentaje muy alto de todas las actividades que haces en tu línea de fabricación que no aportan ningún valor a lo que te está pidiendo el cliente. O sea, por ejemplo, eso, las esperas, o se me han acabado los tornillos y me tengo que ir al almacén a por más, o eso, la herramienta me la ha cogido el compañero y ahora pues a ver dónde me la ha dejado, ¿no? Retrabajos porque nos hemos equivocado, ¿no? Todas esas cosas no aportan valor al cliente y son reales. Entonces, y de hecho, yo esto cuando me lo explicaron en la teoría pensé, no es verdad. Normalmente cuando empiezas a profundizar en temas de Lean, te dicen, ¿no?, que las tareas de valor añadido suelen aportar un 5% del tiempo global del proceso, del lead time de tu producto. Las de no valor añadido, como son, por ejemplo, las inspecciones, ¿no?, son tareas necesarias, pero que no cambian nada a tu producto. O sea, tú inspeccionas el producto antes y después, Charlie sigue siendo el mismo. Tú tienes la tranquilidad de que lo vas a entregar bien, pero no le ha aportado nada a esa tarea. Esas tareas son del 25%. Y todas las tareas de desperdicio suelen llegar hasta un 70%, siendo muy optimistas, porque de verdad que yo he visto VSMs en los que estamos cerca del 80, 85, incluso 90, ¿vale? Entonces, por eso, cuando te planteas optimizar un proceso, lo más sencillo es atacar la parte de los desperdicios. Primero, porque es tiempo en el que el producto está sin hacer nada. O sea, porque, por ejemplo, cuando te planteas optimizar la parte del valor añadido, pues a lo mejor dices, yo tengo que robotizar esta parte del proceso y la mejoras, pero estás mejorando el 5% del proceso. Por eso, lo que compensa es empezar por los desperdicios, evidentemente, porque consigues una reducción mucho más drástica. Bueno, eso es una realidad que pasa y que normalmente en una línea de fabricación que no ha sido analizada ni optimizada, pues esto ocurre. Y por último, la duplicidad de las líneas pues supone una doble inversión completa en medios industriales. Cuando yo en realidad, si puedo diseñar una línea, que es lo que haremos en el escenario 3, que esté dimensionada para lo que realmente necesita el cliente y ser única, no tener que duplicarla, ¿vale? Bien, entonces, el escenario 3 sería una línea de pulso. Entonces, quiero hacer una pequeña, breve explicación antes de contaros el escenario completo de qué entendemos por línea de pulso, porque yo entiendo que me dedico el 100% de mi trabajo a manejar este tipo de conceptos y me resultan muy familiares, pero entiendo que no todo el mundo tiene por qué dominarlos. Entonces, ¿qué es lo que hace una línea de pulso? Una línea de pulso optimiza el proceso de fabricación de 4 maneras distintas. Lo primero es que realiza en paralelo algunas operaciones reduciendo el tiempo de fabricación. Entonces, por poneros un ejemplo, yo puedo tener un proceso que tiene 5 actividades, ¿no? Imaginaros que cada actividad se tarda 1 hora y que necesito una persona para cada puesto.
Entonces, si yo lo transformo, o sea, si yo analizo este proceso y busco qué cosas se pueden hacer en paralelo y las saco de la línea principal, construiría un proceso así, ¿no? Estos serían feeders, líneas secundarias. Por ejemplo, para fabricar a Charlie, yo puedo empezar a fabricar un cajón independientemente de si he puesto el travesaño o no de la estructura, porque son partes independientes. Las puedo hacer de manera paralela. Entonces, por ejemplo, ¿aquí qué pasa? Aquí necesito 5 personas y tardo 5 horas de carga de trabajo lineal. Aquí necesito 5 personas y tardo 5 horas. Pero aquí estoy tardando 5 horas en hacer un producto y en este caso estoy tardando 3, porque estas tareas se realizan en paralelo. Con lo cual, el diseño de feeders y líneas secundarias y el esfuerzo por analizar qué es línea principal y qué es línea secundaria te reduce el tiempo de fabricación si haces ese ejercicio. Entonces, ¿qué más cosas hace la línea de pulso? Te equilibra por puesto la carga de trabajo y optimiza los recursos. Entonces, imaginaros que la distribución por puesto de trabajo en este caso sea esta, ¿no? Evidentemente tenemos el cuello de botella en el puesto 3, el puesto 5 también está generoso, pero el amigo del puesto 1 vive súper tranquilo, porque en 9 minutos tiene realizado su trabajo sin problemas. ¿Qué es lo que hace la línea de pulso? La línea de pulso balancea las estaciones y reparte las actividades. También hay que ver las restricciones técnicas de esas actividades para ver cuáles se pueden mover y cuáles no, de tal manera que la distribución por estaciones no debería exceder, no debería ser muy diferentes de un 10-15% en cuanto a la carga de trabajo. Es decir, todos tienen más o menos la misma carga de actividad, ¿no? ¿Qué más hace una línea de pulso? Por último, bueno, faltan 2 cosas. Esta es la tercera. Entrega el producto más rápido. Como os he contado antes, este escenario va a la velocidad del más lento. Yo entrego una cómoda cada 30 minutos, pero en este entrego cada 15 minutos porque está balanceada, no hay cuellos de botella. Y por último, elimina el desperdicio del proceso, que esto lo vamos a ver más sobre el propio ejemplo. Entonces, esta es la teoría. Ahora vamos a ver cómo transformamos nuestro escenario 2 en escenario 3. Entonces, aquí mantenemos los 4 puntos de la línea de pulso. Este era nuestro escenario 2. Cada uno montaba una estructura, el último integraba. Pues convertimos en feeders los 2 cajones de Charlie y dividimos la tarea del cuello de botella en varios puestos. O sea, pues uno puede estar montando los laterales de la cómoda, en la siguiente los travesaños, en el último la tapa posterior y la tapa superior. Bien, entonces hemos conseguido sacar tareas en paralelo. Equilibramos los puestos por carga de trabajo. Aquí teníamos esta distribución, si os acordáis, el cuello de botella estaba en el puesto 1. La saturación de los puestos está al 80%, cosa que, bueno, está bien, y que lo hemos conseguido porque hemos duplicado la primera estación. Si no, estos puestos estarían al 50%, porque están esperando media hora que le llegue la siguiente cómoda. En el caso de la línea de pulso, hemos equilibrado todos a un, pues eso, 13, 14, 15 minutos en cada puesto. La saturación y la ocupación media están en el 93%, con lo cual está un poco superior. Y, evidentemente, entregamos el producto más rápido. Aquí entregamos cada 49 minutos, allí cada 15. Y, por último, eliminar el desperdicio del proceso. Nosotros teníamos esta distribución de tiempos, ¿no? 120 minutos con un 30% de desperdicio, con un 8% de verificaciones. Entonces, después de analizar y depurar el proceso, pues si hemos supuesto que hemos eliminado un 30% del desperdicio. Como ya os conté antes, suponiendo que tenemos un 70%, pues es realista, no nos estamos tirando de la moto, ¿vale? Entonces, pasamos de 120 minutos a necesitar 84, ¿vale? Con lo cual, esto también disminuye. Este es otro tema que, balancear una línea que tiene una sola referencia es relativamente sencillo. Como digo, es decir, uno hace el gráfico de Yamazumi, que así se llaman estos gráficos que te hacen ver la carga por estaciones, y dices, bueno, pues voy moviendo hasta que la cosa quede más o menos equilibrada. Lo que es complicado y que además refleja también más la realidad industrial, y es otra de las diapositivas de backup que si queréis luego profundizamos un poco en ellas, es balancear una línea multireferencia. O sea, yo no fabrico solo un tipo de producto, fabrico varios y probablemente utilizo los mismos medios industriales o los comparten de alguna manera, cómo distribuyo los productos en mis líneas. Eso es lo verdaderamente interesante, pero para no desviarme, si os interesa, luego hablamos con un poco más de profundidad. Entonces,
Vamos a ver cómo nos queda en cuanto a distribución del layout nuestra línea de pulso. Para empezar, volvemos a lo mismo, no todos necesitan todas las herramientas, cada uno necesita solo las de sus operaciones. Entonces, en modo plano, pues esto podría quedar en una distribución así, por ejemplo, con los feeders cerca de la estación 4, que es a la que alimentan, y el almacén de entrada, almacén de salida. Estamos hablando de 90 metros cuadrados. Entonces, seguimos disminuyendo. A efectos económicos, ya contamos con 6 personas, que serían 14.000 euros. En los medios industriales necesitamos no uno para cada, sino un poco menos, hablamos de 24.000 euros. El work in progress, como cada persona está solo con un producto, lo hemos bajado a 6 y serían ya 300 euros. Y el espacio necesario, 90 metros cuadrados, que me cuesta casi 5.000 euros de mantener ese espacio. Entonces, comparando nuevamente, ¿qué tenemos? Por un lado, en cuanto a número de personas, estamos bajando un 40%. En cuanto a los medios industriales, estamos ahorrando ya 19.000 euros, que frente a los 43.000 iniciales, pues hablamos del 44% de reducción. El trabajo en curso también, si antes ya se había reducido drásticamente, se sigue aumentando, no tan drásticamente, pero estamos cerca del 90%. Y los metros cuadrados ya hablamos de en torno de un 40% en reducción de espacio de layout. Bien, entonces, este sería nuestro escenario 3, línea de pulso optimizada y balanceada, ¿vale? Le hemos quitado los desperdicios y hemos balanceado las estaciones, ya no hay cuellos de botella. Entonces, motivos para irnos a un escenario 4. O sea, una vez que tenemos el proceso depurado y balanceado, la única manera de mejorarlo es incorporando tecnología, ¿no? Por eso esta presentación está aquí, en este evento de Industria 4.0. Entonces, realmente lo importante es que hay que establecer esos criterios según el análisis del proceso previo que hemos hecho para ver dónde y cómo incorporo esa tecnología. No como los locos y de cualquier manera, sino de una manera inteligente. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de criterios me pueden servir de guía a la hora de digitalizar mi producción, ¿no? Pues, por ejemplo, las tareas de mayor duración, porque reduzco el tiempo si meto tecnología ahí dentro. O las tareas más complicadas, porque estoy evitando errores a la hora de producirlos. También, por ejemplo, el soporte a las no conformidades, ¿no? Porque evito esas paradas largas en producción, esos tiempos de espera que son desperdicios, ¿no? Y además puedo tener un control digital de los datos de las no conformidades, ¿no? Con lo cual eso me permite hacer un análisis más robusto y tomar acciones más eficientes, ¿no? O también, una vez que contrasto el histórico de no conformidades, que lo tengo, ¿no? Pues los puntos con más incidencias, ¿no? Yo puedo invertir tecnología en esos puntos porque me aseguro que van a dejar de ser puntos tan problemáticos en mi proceso, o por lo menos menos problemáticos, ¿no? Y luego ya otros aspectos que no son directamente de producción, pero que sí que impactan en cómo luego funciona esa producción, ¿no? Pues la realidad virtual en el enfoque, por ejemplo, de la simulación que se ha hablado, ¿no? Pues eso, yo puedo diseñar de manera simulada nuevos procesos, las interferencias de los medios industriales con los operarios, los tamaños de las piezas, si me cabe, si no me cabe, ¿no? Decisiones de layout sin necesidad de hacer físicamente ninguna inversión de aquí tengo la planta, aquí tengo los ladrillos, ¿no? Y por otro lado, pues también el tema del training, ¿no? O sea, yo reproduzco un entorno bastante real para el montador y si se equivoca en virtual, no me está costando una pieza mala. O sea, con lo cual, pues eso invierte también en el coste de las no conformidades porque solamente disminuirá, ¿no? Bueno, estos son unos ejemplos, hay más, o sea, yo tampoco, la parte de las tecnologías no es muy fuerte, sino la de la optimización de procesos, pero como todo buen equipo, siempre hay expertos de todo. Y, vale, entonces, pasamos a ver cómo nos quedaría el escenario 4, suponiendo que hemos incorporado algunas tecnologías para mejorar ese tiempo productivo. Entonces, este era nuestro escenario 3, ¿vale? Si os acordáis, las 4 estaciones, los 2 feeders, una saturación del 93%. Teníamos esa distribución de tiempos, ¿no? O sea, 84 minutos con un 12% de verificaciones y el 88% de calidad. Suponiendo que hemos incorporado algunas tecnologías, pues yo que sé, por ejemplo, que hemos metido un brazo robótico para los raíles de Charlie, ¿no? Los raíles de Charlie se montan en el cajón de arriba, en el cajón de abajo y en el interior de la estructura. Pues antes tardábamos 5 minutos y ahora suponemos que tardamos 3. Pues hemos reducido un 40% el tiempo en esa operación, ¿no? O también, por ejemplo, como hemos introducido más precisión con esa automatización, pues a lo mejor necesitamos menos verificaciones.
porque bueno, entonces suponemos que reducimos 30 minutos y pasamos de 84 a 54 minutos por cada unidad producida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta distribución de tiempos? Que al tener menos carga lineal, también necesito menos recursos. Con una estación menos soy capaz de dar respuesta a la línea, ¿no? Y en este caso, fijaros que la ocupación media se queda en el 75%, que aunque parece que baja, este escenario es mejor, porque ocurre una cosa, o sea, si os fijáis, los feeders son los que tienen la saturación más baja. En una línea de pulso, lo importante es que no se te colapse la línea. O sea, una saturación del 93% que teníamos en el escenario 3 es un riesgo muy alto de que pasa cualquier cosa y se me colapsa la línea, porque no tengo margen de maniobra. Sin embargo, aquí la saturación está más baja. Lo importante es que no se pare la línea principal. Y si tengo problemas en la línea principal, tener unos feeders con unos recursos menos saturados me permite mover recursos para cuando yo tenga problemas. Porque un feeder tú lo puedes gestionar a tu gusto, con tal de que entregue los cajones para cuando hacen falta. O sea, mientras los cajones estén para integrarse, tú puedes fabricar 5 cajones seguidos y irte a tomar café, ¿no? Entonces, o mover al operario del feeder A porque el puesto 2 está atascado, con lo cual evitas que dejes de cumplir los tiempos de avance de tu línea de pulso. Por eso este escenario está más optimizado que aquel otro, ¿vale? Entonces, ¿cómo nos quedaría esto a efectos de layout? Pues podría ser, por ejemplo, algo así, con las estaciones y los feeder, y almacén de entrada, almacén de salida, y entonces estamos hablando de 80 metros cuadrados, ¿vale? Traduciéndolo a la economía, hablamos de 5 personas, que serían 12.000 euros. Los medios industriales también, no todos necesitan todo, con lo cual hablamos de 20.800 con esas cantidades. Después, el work in progress, estamos en 5 porque cada persona solo tiene una unidad y ya solo necesitamos 5 personas. Y el espacio, hablamos de 80 metros cuadrados que nos costarían 4.000 euros, ¿no? Entonces, la comparativa final que hemos conseguido sería un 50% menos en recursos de personas, un 52% menos en costes de medios industriales, casi el 90% en el work in progress, porque solo necesitamos 5 unidades y partíamos de 45, si os acordáis. Y por último, un 52% de metros cuadrados, ¿vale? Entonces, o sea, aquí lo interesante es la comparativa, ¿no? Digo, estos son nuestros 4 escenarios, tal cual os los hemos contado. Entonces, ¿cuánto me cuesta fabricar a Charlie en cada uno de ellos, ¿no? Pues en el primer caso me cuesta 123 euros la unidad. En el escenario 2 me cuesta un poco más, 129 euros. En el 3 hablamos de 73 euros y en el 4, 62 euros la unidad. Vamos a suponer que vendemos a Charlie a 200 euros, ¿vale? Es un super Charlie, o sea, no es cualquier cosa. Entonces, el margen que le sacaríamos a esto sería, en el primer caso, 77 euros. Hablamos de un 38% sobre el precio de venta, ¿no? En el segundo caso, un poquito menos, que sería el 35%. En el escenario 3 tendríamos un beneficio del 64% y en el 4 tendríamos un beneficio casi del 70% sobre el precio inicial. Entonces, estos son números, ¿vale? Y es transmitir los conceptos. Los modelos, con los distintos modelos de fabricación, ¿qué es lo que hemos hecho, ¿no? Es decir, ahí están los 4 escenarios, ¿no? En todos los casos hemos partido de los tiempos reales y de las operaciones de mi proceso, de esa secuencia de qué tengo que hacer para montar a Charlie, ¿no? Entonces, lo primero que hemos hecho es que lo hemos ordenado, ¿no? Lo hemos dividido en estaciones y hemos identificado lo que podrían ser líneas secundarias. Después lo hemos balanceado, hemos quitado los cuellos de botella, que hemos visto que nos dificultan en la entrega a tiempo. Luego lo hemos optimizado, hemos eliminado todas las ineficiencias, ese gran rosco rojo, que lo hemos conseguido reducir por lo menos ese 30%. Y por último lo hemos mejorado tecnológicamente, pero hemos incorporado tecnologías de manera inteligente, es decir, solo después de optimizar y solo donde realmente hacen falta, no de manera indiscriminada. Entonces, esta es la verdadera industria 4.0 factoría digital que pretendemos transmitiros y que es lo que va a dar un mayor margen al negocio, ¿no? Entonces, a modo de conclusiones, yo os recomendaría una hoja de ruta de qué tengo que hacer con mi negocio para que esto vaya en esta dirección, ¿no? Pues la hoja de ruta es, primero, eso, conoce tu proceso. Los tiempos reales
y la secuencia de operaciones. Entonces, esto suena como muy simple, ¿vale? Y nos hemos encontrado miles de casos en el que los tiempos reales no se conocen. Se conocen intuiciones de lo que está pasando en taller, pero la realidad no la conoces, porque no la has medido bien o porque se funciona de boca a boca. No, nosotros tardamos 2 días en desmontar el producto, 3 en inspeccionarlo, pero luego pasan cosas muy distintas de esos 2 días, de esos 3 días. Hay que saber lo que es un caso excepcional y lo que es lo habitual. Entonces, medir bien lo que pasa en taller es muy importante y, de hecho, parte de nuestros desarrollos de optimización es el método de captación de datos en taller. O sea, hemos desarrollado aplicaciones en las que sencillamente con unas tablets en taller puedes captar un montón de datos y luego analizarlos en tiempo real y sacar conclusiones de dónde están los desperdicios los que más me duelen, los que más daño me están haciendo, ¿no? Vale, luego, depura tu proceso, ¿no? Limpia el proceso de lo que no le aporta valor al cliente. Esa parte del rosco roja, ¿no?, que nos está molestando. Después, ordénalo, ¿no? Identifica esas tareas que tú puedes hacer en paralelo y elimina los cuellos de botella y balanceando tu producción. Y por último, eso, digitaliza parte de tu proceso. O sea, define tus criterios en función de los datos analizados ya en esos 3 pasos previos, ¿no? Y digitaliza con inteligencia, no de manera indiscriminada. Bien, entonces, vale, hasta aquí lo que os quería contar. Creo que he cumplido mi tiempo. O sea, antes de abrir la ronda de preguntas, que por supuesto quería invitar a Pedro y a Manuel a que se acerquen aquí, porque digo, cualquier pregunta técnica yo os la contesto de mil amores, pero entiendo que podéis tener dudas o consultas, pues eso, respecto a las tecnologías, respecto a la visión del negocio. Y digo, como aquí tenemos la suerte de tener bastante concurrencia de expertos en todos los sentidos, pues vamos a aprovecharla en toda ley. Y también recordaros que, bueno, que solo por el hecho de venir, pues bueno, yo pensé que iba a ser sorpresa, pero tenéis en las carpetas, ni sorpresa ni nada. Tenéis 2 regalos. Uno es la posibilidad de pedir una visita diagnóstico gratuita para que vayamos a vuestras instalaciones y os hagamos ese diagnóstico. Y otra de pedir la presentación si os resulta interesante y os aporta datos. Hay que marcarlo. Evidentemente no le vamos a imponer los regalos a nadie, los tenéis que pedir, si no, esto es como la carta a los Reyes Magos, hay que pedirla, si no, no llegan, ¿no? Entonces, pues nada, ya yo creo que con un micrófono para que podáis contestar las preguntas, podemos dar, digo, sobre todo para hablar de lo que a vosotros os interesa y no de generalidades. Que no sé si alguien se anima a preguntar algo, o el romper el hielo siempre es un tema que es un temazo. Entonces, vamos, si queréis os cuento las diapositivas de backup para romper el hielo, pero yo creo que es mejor preguntar algo. Sí, María José. A mí me gustaría conocer este caso de Charlie, que es un caso teórico, ¿no? Y sencillo. Que nos cuentes algún caso práctico en el que hayamos trabajado. ¿Algún caso práctico en el que hayamos trabajado? Pues por ejemplo, sí, además, un caso práctico en el que hemos trabajado y que, digo, como aquí también en la sala hay personas nuevas y hay clientes nuestros. Pues, por ejemplo, hicimos una línea de pulso en un cliente que tenía que fabricar 32 referencias distintas de mazos eléctricos que había que agruparlos por familias porque cada mazo era distinto. Al final hicimos 2 familias, una de mazos multiramal y otra de mazos punto a punto, y cada una de esas líneas, cada uno de esos productos tenía una ruta de procesos diferente, pero analizando el proceso comprobamos que se podían compartir la primera estación del corte de cable y demás y la última de verificación, con lo cual estábamos optimizando también los recursos. No hacían falta 2 líneas independientes, sino las estaciones particulares de cada familia eran independientes y en un caso eran solo 2, en la otra eran 3. Y realmente el sistema funcionaba con carritos que se movían cada 4 horas de estación a estación y en cada carrito estaba calculada la carga para no superar la velocidad a la que tiene que avanzar la línea, con lo cual pues tenías mazos complicados o sencillos, en uno a lo mejor tenías 3 mazos y en el carrito siguiente tenías 5 porque eran muy sencillos, entonces habías balanceado y optimizado todos los recursos de personas y los recursos de equipos. Muy interesante el estudio ese, la verdad. Y lo saben los protagonistas que están aquí.
fue muy, vamos, yo disfruté mucho haciéndolo. La verdad es que la optimización de procesos es muy gratificante porque es mejorar el trabajo de los demás y siempre aporta mucho de satisfacción, ¿no? O sea, Una pregunta. ¿No habría que añadir al cálculo final la inversión con la mejora tecnológica? me alegro que me hagas esta pregunta porque es cierta. Es verdad que el escenario, o sea, los cálculos que os he presentado no incluyen la inversión tecnológica que hay que hacer de pasar del escenario 3 al escenario 4, también por la sencilla razón, que no es tan sencilla, de que el paso entre el escenario 3 y el escenario 4 es muy customizado. Es decir, honradamente, nosotros no podemos funcionar como un mal médico que le viene el paciente a la consulta y antes de que le cuente nada le dice, tú tienes gripe, aquí está la receta, ¿no? Sino que tienes que sentarte con el paciente, ¿no? Viendo cuáles son tus síntomas, qué te pasa, ¿no? Cómo es tu proceso, qué restricciones técnicas tienes. O sea, había, por ejemplo, clientes que una restricción técnica muy potente era la arquitectura del edificio en el que estaban alojados. Digo, no era una nave plana en la que tú pudieras distribuir las estaciones, incluso podían tener movimientos verticales, un plan entre distintos pisos, o unas geometrías triangulares porque es un edificio en esquina, o sea, eso también lo hemos visto. Entonces, la inversión necesaria para cada caso no se puede simplificar en un ejemplo, y esto tiene las limitaciones de un ejemplo, pero es verdad que hay que hacer cada caso de negocio y ver la rentabilidad de cada uno, o sea, y también viendo, como nos han comentado antes en la mesa redonda, la madurez de las tecnologías, en qué parte de mi proceso me va a impactar, qué beneficio espero yo de esa inversión tecnológica que voy a hacer. Digo que tienes toda la razón y te la doy, no lo he incorporado por este motivo, porque no es tan sencillamente catalogable o ilustrable en un ejemplo, pero digo, de hecho pensé, digo, seguro que me preguntan esto. Gracias por aclararlo para los demás también. Tendría que haberlo dicho. ¿Qué más preguntas? En el ejemplo concreto que nos has dado de fabricación de mazos eléctricos, has acabado diciendo que todo el mundo acabó muy contento porque vieron los beneficios. ¿Te referías solamente a las personas implicadas en la gestión que vieron beneficios económicos o esto se trasladó a beneficios que todo el mundo pudo ver en la organización? No estoy repitiendo, pero me alegro que me hagas esa pregunta también, porque el tema de la gestión del cambio, centrado fundamentalmente en las personas, digo, de esto, o sea, nos parece que es capital para el éxito de cualquier proyecto. O sea, porque también es verdad que en eso hemos aprendido mucho en los proyectos propios y también lo que ves en proyectos ajenos. Digo que en cuanto uno tiene abiertos los ojos, tiene capacidad de captar lecciones aprendidas y modificar sus siguientes acciones, ¿no? Y en eso creo que hemos aprendido y mejorado bastante. O sea, hay proyectos técnicamente brillantes que acaban en fracaso absoluto porque no se ha contado con las personas adecuadamente. O sea, cuando estás hablando de que tú quieres transformar tu negocio y a la vez tienes personas que son las que ejecutan tu negocio, la intersección de esos dos grandes círculos es la gestión del cambio. Si no la haces bien, por más mejora técnica que tengas, se te va a venir abajo el chiringuito, porque las personas es lo más importante. Y de hecho, esa es una de las diapositivas de backup que tenía preparada y que de hecho os la voy a enseñar para que, digo, la idea de la gestión del cambio está fundamentalmente centrada en las personas. Entonces, esta es otra que, si no, ya os contaré después. Esta es otra. Ah, no está aquí. Está, bueno, sí, está más atrás. Bueno, sí, pero ya vamos. Es que como esto tiene tantas animaciones, bueno, os voy a contar la idea y os la resumo después, ¿vale? O sea, en el fondo, ¿qué aporta el cliente y qué aportamos nosotros en esa gestión del cambio, ¿vale? A mí me gusta poner el ejemplo, y luego lo veréis, de Velázquez es el autor de Las Meninas, ¿no? Velázquez ha pintado Las Meninas pues, con un lienzo en blanco, unos pinceles, unos óleos, ¿no? Y el resultado es una obra de arte como la que vemos en el Museo del Prado, ¿no? Entonces, ¿qué parte es el cliente y qué parte somos nosotros?
el cliente es Velázquez. Nosotros, o sea, Yesa somos el lienzo, los óleos, los pinceles. O sea, a nadie se le ocurre pensar que las meninas la han pintado los pinceles de Velázquez, aunque Velázquez ha utilizado los pinceles para pintarla, pero el genio es Velázquez. O sea, el genio, quien sabe el proceso, quien conoce cómo es su producto, cómo es su negocio, es el cliente. Luego tú le aportas las herramientas para optimizar su proceso, pero él es el que sabe. De hecho, el éxito es el buen funcionamiento de ese equipo híbrido, ¿no? Entonces, si no tienes a las personas a bordo, nunca vas a llegar a las meninas. O sea, es decir, si las personas no están convencidas de cómo va a ser esa transformación, y por eso nosotros siempre, cuando planteamos la gestión del cambio, en eso ya os he dicho que hemos aprendido, siempre empezamos por la formación. Primero a la dirección y después a todo el staff. O sea, si las personas no visualizan la situación futura, no van a ver el camino a la cima. O sea, subir la montaña es cansado. Si no sabes a dónde vas, dices, pues es que yo me aparco, ¿no? Pero si visualizas la cima, si ves cómo va a ser tu trabajo con esa situación futura conseguida, superando el periodo de transición e incertidumbres que supone cualquier cambio, pues los momentos de crack que existen en cualquier transformación, en la que hay personas por medio, se enfocan y se gestionan muchísimo mejor. Entonces, por eso, aparte de todo el desarrollo de optimización del proceso en cuanto a la técnica, hay que desarrollar la optimización del proceso en cuanto a las personas. O sea, cómo esas personas tienen que cambiar su manera de trabajar, a lo mejor hacer tareas que antes no hacían, o hacer las mismas de otra manera, o estas que las hacía un departamento ahora las hace otro, porque hemos optimizado la comunicación entre departamentos y la gestión de la jerarquía, el organigrama, porque estaba muy atascado todo, ¿no? O sea, hay un montón de cosas ahí que tienen que ver con las personas y que no son proceso técnico puro y duro. Más. Pues yo creo que con esto podemos pasar a la siguiente parte, que es la más emocionante. Entonces, perdonad porque esto tiene unas cuantas animaciones y las vamos a pasar así rápidamente. Las diapositivas de backup, que bueno, como os mandaremos vale. Esto es que simplemente eso, a Charlie le vamos a preguntar si tiene algo nuevo que decirnos antes de pasar al showroom. Y entonces dice que simplemente que optimicemos antes de digitalizar, porque es mucho más rentable económicamente, ¿vale? Y bueno, y ya está. Entonces, el tema de la gestión del cambio ya os lo he contado, aquí con Velázquez y las personas, ¿vale? Y por último, entonces, en la parte del showroom, que es lo teníamos con este slot de horas, ¿no? Todos en vuestras acreditaciones tenéis una pegatina de color en la parte de atrás. Entonces, según el color de vuestra pegatina, tenéis que dirigiros a la estación en la que hay el demostrador concreto de realidad aumentada o realidad virtual, soporte remoto, automatización, con la idea de que todos podamos ver todo y no tengamos ningún cuello de botella, que aquí estamos ya muy optimizados, ¿no? O sea, y entonces, la rotación por grupo será cada 15 minutos, que habrá una persona que amablemente nos va a avisar en plan, faltan 3 minutos, vamos a movernos a la siguiente estación, y a la 1 todos estaremos en la sala Make, que es aquella del fondo con cristales, para ver más cosas. Bien, pues nada, podemos pasar al otro lado.